Hola, bienvenidos al canal de la maestra Luz. Muchas gracias por ver este video y acompañarme el día de hoy. ¿Qué les parece este super tema? La tradicional contra una escuela desde la neurodidáctica o la neuroeducación, como tú lo conozcas. Los dos términos son totalmente aceptables. Vamos a checar cuáles son las diferencias entre estas dos y cómo podríamos nosotros como docentes tomar la decisión de en cuál nos queremos desarrollar como profesionales, ¿no? Desde la parte de la comunicación, en el enfoque de la escuela tradicional, vemos que siempre va a ser unidireccional, puesto que la voz del docente es la que se prioriza. Además, está ligada a una herramienta. ¿Cuál puede ser? Pues el pizarrón o un libro de trabajo, cualquiera de esas dos. También es muy expositivo y según el nivel educativo pues va a variar el tiempo de exposición que tiene el docente con respecto a los temas que se ven en clase. Vemos que en primaria es hasta un 55% del tiempo, en secundaria hasta un 65% y en el bachillerato hasta un 90% del tiempo es expositivo. En cambio, desde el enfoque neurodidáctico, nos dice que el docente debe de ser un experto en la materia, debe de ser un buen comunicador y también un excelente motivador. Ampliar los canales comunicativos y o sensoriales también son fundamentales. No hay relación además entre la cantidad de información expuesta con la comprensión de los contenidos. Sabemos que una persona que es un buen comunicador pues es muy preciso, muy conciso, ¿verdad? Es concreto. Entonces, comparte el tema de una manera muy natural, pero también de manera muy concreta. Entonces, los alumnos pueden comprender perfectamente los temas sin necesidad de escuchar de la historia desde sus orígenes, por decirlo así. Por tanto, la comunicación debe de ser bidireccional y multisensorial, porque esto va a garantizar la participación de todos los alumnos y la apertura de todos los canales de aprendizaje que tenemos para poder captar la mayor cantidad posible, no de información, sino de conocimiento. Y la retroalimentación debe de ser constante. Esta retroalimentación nos la platican en este documento de CEP que se llama Evaluar con enfoque formativo, la importancia de la realimentación. Es un texto muy bonito en donde nos explican exactamente qué es esto de la retroalimentación, cómo se hace, pero sobre todo cómo debe de ser formativa. ¿Qué características particulares tiene para que sea formativa? Muy bien, entonces, ¿qué debemos de hacer los docentes? Pues promover la investigación. Nuestros alumnos deben de ser investigadores. ¿Para qué? Pues para que ellos se involucren en la experiencia de lo que es la investigación, pero sobre todo que vivan esa parte de los contenidos, esa parte de los temas, le den una significancia, ¿no? Que sepamos exactamente cuál es mi papel dentro de estos temas que estamos analizando en clases. También existe la aplicación de estrategias tales como la clase invertida y el uso de plataformas. Aquí puede integrarse también lo que es la gamificación. Es necesario que estas estrategias estén presentes. Sabemos que hay muchas metodologías activas. A nosotros nos están proponiendo 4 principales. Hay que explorarlas, hay que conocerlas para entonces hacerlas parte de estas estrategias que nos van a favorecer la parte de lo que es la neuroeducación. También debemos de crear expectativas sobre lo que se va a aprender. Cuando una persona conoce la meta, es más fácil que llegue a ella. Si yo permito que mis estudiantes conozcan esos objetivos de trabajo que tengo para con ciertos temas, o ciertas prácticas docentes que estoy realizando en conjunto con ellos, pues entonces ellos van a poder crearse unas expectativas muy concretas, muy particulares y van a participar con mayor empeño. También utilizar el error como una estrategia. Esta estrategia consiste en que cuando una persona comete cualquier tipo de error en un procedimiento,
Entonces, entra aquí la parte de la realimentación formativa, te acercas como docente y trabajas en la recuperación del proceso. Vamos a analizar qué pasó desde el inicio para que el alumno vaya viendo cuál fue ese procedimiento que siguió esa progresión hasta que identifique en dónde estuvo esa falla, entonces pueda corregirla y en futuros ejercicios similares pues ya no va a cometer el mismo error. No porque buscó la autorización docente, sino porque conoció el proceso, pudo identificar cuál era su área de oportunidad y por supuesto mejorarla. También deben de estar siempre articulados a los contenidos de los programas. Ahora tenemos en este programa 2022 pues muchas alternativas para poder trabajar los contenidos y bueno, más adelante vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos nosotros articular estos contenidos con lo que son las estrategias de gamificación, con las metodologías activas, ¿no? Con el uso de plataformas, de recursos diversos, pero siempre deben de estar ligados a esta parte de los contenidos. No puedo planificar con ideas o con supuestos que tengo que me gustaría lograr con mis alumnos, sino que debo de enfocarme en los contenidos para darle un sentido real a mi participación docente. Esto a su vez pues está ligado con la contextualización y la motivación, ya que una buena articulación de contenidos va a tomar en cuenta en dónde estoy, ¿no? Y con quiénes estoy, con quiénes comparto el espacio. Entonces, mis alumnos debo de conocerlos porque son el núcleo principal de mi trabajo. Por tanto, debo de enfocar mi energía en contextualizar, en comprender con quiénes estoy trabajando, para entonces también generar una motivación que sea eficiente. Hay que generar retos para nuestros alumnos, pero estos retos siempre deben de estar, digamos, ligados a un puntito nada más arriba de su nivel de competencia curricular. Si el reto está muy por debajo del nivel de competencia curricular, entonces el alumno se va a aburrir. Ay, otra vez con estas sumas, ay, otra vez con estos ejercicios, ay, otra vez con la carta. En cambio, cuando está muy por encima del nivel de competencia curricular, pues todo el tiempo van a fracasar en el resultado o en el logro de ese objetivo. Todo el tiempo van a requerir de acompañamientos, de apoyos, de ayudas y las dudas van a ser enormes. A veces no van a alcanzar a llenar pues todo el zapato, ¿no? Entonces van a caer ¿en qué? Pues en frustración. Es muy necesario que los retos que nosotros compartamos con los alumnos sean siempre dentro de su nivel de competencia curricular para que logren saltar ese puntito que nosotros le estamos añadiendo y así, puntito a puntito, vamos a ir subiendo ese nivel. Finalmente hay que comprender que los tiempos efectivos de clase deben de ser siempre enfocados a los contenidos que voy a trabajar o a los objetivos que yo tengo planificados para esa sesión. Recordemos que estos tiempos efectivos no están relacionados con el llenado de libros, ¿no? O el escribir planas o el resolver operaciones básicas, sino que estos tiempos efectivos trabajan de acuerdo a lo que yo he identificado en mi contextualización como una necesidad a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo necesito priorizar la parte de la motivación para recuperar al grupo en este momento, entonces me voy a centrar en actividades de motivación para que después poco a poco empiece a incluir contenidos del programa que van ligados a esta parte y obtener resultados. Porque si mi grupo está totalmente desmotivado y yo impongo a ciertas tareas, ciertos contenidos, siempre mi grupo va a fracasar en el objetivo. En cambio, si yo me centro en cuál es la necesidad principal de mi grupo y poco a poco voy incorporando otros elementos, voy a poder satisfacer los objetivos que tengo planificados
con mis alumnos. En cuanto a la gestión del aula, nos dice el enfoque tradicional que, bueno, hay que estar sentaditos, hay que estar calladitos para entender muy bien los temas, ¿no? Además, siempre debemos estar sentados en líneas. En cambio, desde la neurodidáctica, pues hay que movilizar el cuerpo y eso implica también ejercitar las neuronas. Entonces, al momento en que yo me muevo, en que genero ciertas situaciones de interacción, entonces mis neuronas van a permanecer activas, van a estar ejercitándose todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro requiere de ese movimiento para estar alerta. También es muy importante que nosotros movilicemos el mobiliario. El día de hoy nos sentamos en línea, mañana en pares, pasado mañana media luna y después un círculo, etcétera, etcétera, hasta que esta práctica sea algo común. Hoy voy a llegar a la escuela y no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Es parte también de esas expectativas, de esa motivación. Ahora, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué nos va a decir la maestra? Ahora, ¿qué nos va a enseñar el profe? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir del aula? ¿Vamos a estar ahí? ¿Qué va a pasar? Entonces, esto es parte de lo que se conoce como el sistema de alerta arousal. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es? Bueno, es una activación general desde la parte fisiológica y psicológica del organismo. Esto pues va a variar, ¿no? Desde lo que tenemos en un sueño profundo hasta una excitación intensa. Es decir, todo el tiempo estamos activando este sistema de alerta arousal. Y nos dice que a mayor activación cortical o arousal, pues va a haber mayor reactividad fisiológica, así como actividad motora y viceversa. Es decir, a mayor movimiento, a mayor reactividad fisiológica, pues va a haber mayor activación cortical. Entonces tenemos todo el tiempo que estar atentos, tenemos que estar motivando, tenemos que movilizar. ¿Para qué? Pues para que mi cerebro se mantenga alerta. Ahora, ¿cuáles son esas estructuras anatómicas y fisiológicas que son elementos necesarios para la motivación? Uno de ellos es el sistema nervioso autónomo, porque es lo que me va a permitir estar, digámoslo así, recibiendo los estímulos del exterior y convirtiéndolos en situaciones fisiológicas, en impulsos hacia mi cerebro. Y aquí entran estas estructuras del tálamo, el hipotálamo y la hipófisis fundamentales para el proceso de adquisición del conocimiento, no solamente de la memorización, sino de la adquisición del conocimiento. Ahora, entra también en esta parte algo que es las neuronas espejo, que son fundamentales para que los procesos de aprendizaje se consoliden. Estas neuronas espejo, que están centradas principalmente en el óvulo frontal, que es pues más o menos a la altura de donde tenemos los ojos. ¿Por qué? Pues porque lo que ven es lo que van a repetir. Entonces nuestros alumnos, bueno, de hecho toda persona, ¿no? Pero ahorita hablando de los alumnos, pues las van a necesitar, ¿para qué? Para sus procesos de socialización, de empatía, los ensambles armónicos, necesitan el trabajo colaborativo y el aprendizaje por imitación y lenguaje. Entonces, estas neuronas espejo van a tener esa función de captar todo lo que estoy viendo y de imitarlo. Entonces, yo soy un docente organizado, tengo un grupo organizado. Yo soy un docente gritón, tengo un grupo gritón. Son las neuronas espejo las que están al 100, las que están más cerca de lo que son nuestras percepciones. ¿Para qué? Para introducir ese conocimiento que yo estoy adquiriendo de mi contexto inmediato y reflejarlo. Ahora vamos a ver en cuanto a las tareas y actividades de clase que sucede en la escuela tradicional. Pues deben de responder a los objetivos docentes, claro que sí. Debe de copiar y repetir respuestas. El docente siempre evalúa los resultados. En cambio, desde la perspectiva de la neurociencia, pues la entrega de un producto puede ser distinto, pero con igual sentido. Entonces, no espero que todos me entreguen el mismo reporte, sino que habrá alumnos que entreguen un reporte escrito,
habrá quienes graben una entrevista, habrá quienes graben un video, habrá quienes hagan un meme, habrá quienes hagan algún otro tipo de práctica, pero que todos lleven el mismo sentido al final, ¿no? Que sería esta parte de la representación, digamos, de esos contenidos que estoy trabajando con mis alumnos. También comprende los procesos que implica ese conocimiento. Entonces se va a centrar en esta parte de los procesos para comprender hasta dónde va este alumno en su nivel de competencia curricular. Y se realiza siempre una retroalimentación desde el enfoque formativo, como les comentaba hace rato, que también nos explica en este documento de la SEP. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como docente hay que trabajar mediante procesos. No esto de, a ver, copia del pizarrón, completa la letrita que le falta a la palabra, sino vamos a ver el proceso que implica la realización de esta tarea o el logro de este objetivo. Hay que incluir prácticas constantes. El alumno no solamente gana conocimiento, sino también gana experiencia. Además, las tareas que nosotros mandamos a casa deben de tener una duración máxima de 20 minutos y deben estar articuladas a la clase posterior, no a la clase de hoy. Lo que vimos hoy ya lo vimos y ya lo trabajamos, a un momento posterior. Y siempre tienen que ser actividades prácticas. Entonces, si el tema que yo voy a ver en la siguiente clase tiene que ver con intercambio de dinero, pues la tarea va a ser que el alumno haga una lista de algunos alimentos o algunos artículos que se requieren para el hogar, va a hacer un cálculo de los costos, va a solicitar el dinero a su familia para ir a la tienda a adquirir estos productos. Llega, se enfrenta a esta situación de compra-venta y se da cuenta que le faltó dinero o tal vez le sobró dinero y entonces va a recibir un cambio. Entonces, este proceso le va a permitir al niño vivir la experiencia. Al momento en que regrese a clase y que empecemos a compartir, a ver las tareas, cómo te fue, lograste comprar todo lo de la lista, a lo mejor no se dio cuenta y le dieron mal el cambio, entonces su mamá tuvo que decirle, ¿sabes qué? Mira, según la cuenta que hicimos, yo te di tanto dinero, tenías que regresarme tanto dinero y falta, vamos a regresar a la tienda para hacer la aclaración. Entonces también este proceso, yo me tuve que regresar y tuve que decirle al señor de la tienda que me había hecho falta dinero, no me fijé al momento de recibir el cambio, etcétera, etcétera. Y son experiencias que van a tener que ir expresando y que ya ganaron los alumnos, pero garantiza que la participación de todos, ¿no? Entonces, retroalimentar implica también fortalecer los procesos inclusivos, porque cuando yo me acerco a ese alumno a hacer el proceso de retroalimentación, estoy garantizando que el alumno logre participar en la tarea. Entonces, yo ya no me voy a perder, ya no le entendí, ya mejor aquí me quedo, ya no le supe, sino que voy a empezar a ayudarle a ese alumno a reconocer el proceso, cuál fue mi área de oportunidad, corregirla y entonces participar en las actividades a la par de todos sus compañeros. En cuanto a las memorias, en lo tradicional, pues hay una memorización de datos y la información generalmente está descontextualizada. Son cosas que pasaron en algún otro lugar, en algún otro momento y no tienen relación conmigo, con el aquí y el ahora. En cambio, desde la neurodidáctica nos dice que se requiere de un entrenamiento neurocognitivo, es decir, todo el tiempo mis neuronas tienen que estar atentas a los procesos, a los estímulos, a recuperar información para poder participar, etcétera, etcétera. Y también se requiere de una motivación eficiente. ¿Qué nos dice la neurociencia? Bueno, cuando yo memorizo datos, cuando yo tengo esta información descontextualizada en mi cerebro, ¿puedo pasar el examen? Sí, claro que sí. Muchos de nosotros hemos trabajado en esta escuela tradicional y hemos pasado nuestros exámenes con 10, pero ¿qué pasa con esa información? A las 72 horas el 50% ya se fue y a la semana solamente tenemos el 10% de esa información guardada en nuestra memoria. Entonces aquí es donde vamos a recuperar estas pequeñas estructuras, ya que esto precisamente es lo que fortalece o lo que nos dice es parte esencial de la motivación.
El tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Llega ahí el estímulo, la emoción, la sensación, y recupera, gracias al hipocampo, recupera la información y dice, ¿sabes qué? Esto está padrísimo, hay que guárdalo hipocampo, porque la verdad vale la pena, me gustó. Se guarda en la memoria y se puede recuperar en otros momentos cuando sea necesario. En cambio es una información aburrida, es una situación tediosa, yo ya nada más escucho como que la voz del maestro muy lejana, entonces el hipocampo pierde el interés y borra totalmente la experiencia. El tálamo, el hipotálamo y la hipófisis dicen aburrido, muy aburrido. No me interesa, hipocampo, por favor, deséchalo. Entonces, estas estructuras son las que van a determinar qué guardo y qué no guardo en mi memoria. Por tanto, esta motivación debe de ser constante y eficiente. ¿Qué es lo que quiero lograr? Ok, este es mi objetivo. Entonces, fundamental mantener el interés de los alumnos para que ese hipocampo esté activo todo el tiempo. En cuanto a la evaluación, nos dice que en la tradicional pues va a estar determinada por calificaciones, además es homogénea y no admite errores. En cambio, desde la neurodidáctica, pues se va a centrar en los procesos, va a reconocer las barreras para el aprendizaje y la participación y las características individuales. Y el error, como ya dijimos, es una estrategia de trabajo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues enriquecer las interacciones sociales. Es fundamental para que el alumno se mantenga activo y motivado todo el tiempo. Mejora en el diseño de las planificaciones y evaluaciones. Maestros, compañeros, amigos, por favor, no compremos planificaciones, no compremos formatos de evaluaciones, porque esto está totalmente descontextualizado de mi escuela. Mejor trabajemos en ello, podemos pedir orientaciones, podemos ver los formatos de otras personas, podemos compartir, dialogar, eso sí, claro que sí, porque enriquece las experiencias, pero al momento en que yo pues compro una planificación, estoy sacando por completo el contexto de mi grupo y esos temas, aunque son los mismos temas que viene el programa, pero ya no es lo que yo necesito. Ya no está centrado en esa persona, en ese grupo, en esa escuela. Por tanto, es mi trabajo mejorar en el diseño de estas planificaciones y evaluaciones. ¿Con qué? Pues con apoyos, ¿no? También con apoyo de mi ATP, con apoyo de algún curso, con apoyo de alguna información que veo en algunos canales educativos, etcétera. Pero sobre todo, pues priorizando el diálogo y compartir con otros compañeros docentes las experiencias para entonces yo mejorar en estos aspectos. También hay que centrarse en un proceso formativo. Sabemos que nos gustan mucho las calificaciones y hay que llegar a un número final en las boletas, pero nuestro proceso tiene que estar enfocado ahí en lo formativo, en cómo el alumno armó, cómo el alumno comprendió, cómo expresó. Todo eso, que digámoslo así, es intangible, pero pues también es parte de las experiencias y los conocimientos que ese alumno manifiesta. También recordemos que en el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación pueden ir en tres sentidos. Pueden ser estructurales, normativas o didácticas. Las estructurales tienen que ver con no solo la infraestructura de la escuela, casi siempre lo relacionamos ahí, ¿no? Faltan rampas y que los baños y que el salón, pero tiene también que ver con qué tanto está alejada la casa del alumno con la escuela, ¿no? ¿Cómo es ese traslado? Se puede llegar el alumno a la escuela, ¿no? O a veces llueve mucho, la calle está inundada, tiene mucho lodo, el alumno no puede salir de su casa. Entonces hay una limitante ahí, hay una barrera ahí para que el alumno llegue y acceda a sus clases, ¿no? También en las zonas de alta marginación, también los señalamientos que hago hacia grupos minoritarios, también
el poder nosotros limitar la participación de una persona debido a su nivel socioeconómico. Todo esto tiene que ver con la parte estructural. En cuanto a las normativas, tienen que ver con las políticas educativas, como los lineamientos administrativos muchas veces limitan la participación o la permanencia de los alumnos en las escuelas. Y las didácticas tienen que ver con las formas en que yo como docente voy a organizar mi clase para compartir los temas con los alumnos, ¿sí? Entonces es fundamental que nosotros realicemos un análisis constante, una autoevaluación constante de mi trabajo profesional como docente para identificar si tal vez yo no les estoy dando tantos recursos como mi grupo necesita. Ahora, vamos a checar estos dos procesos de desarrollo de aprendizaje que tienen que ver con lenguajes y saberes y pensamiento científico que corresponden al programa 2022 y vamos a observar las características. Si se fijan, nos dice el contenido, la diversidad de lenguas y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria. El contenido, lo que yo voy a trabajar, las actividades, las tareas, tienen que ver con reconocer la riqueza lingüística de México y el mundo a partir de obras literarias procedentes de distintas culturas. En cuanto al área de saberes y pensamiento científico, nos dice el contenido, expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones. Las tareas las voy a enfocar en esto. Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa. ¿Qué observo yo en esta forma de presentar estas tareas? Está totalmente abierto. No hay una línea que diga tienes que hacer paso 1, revisa los textos de fulano de tal, ¿no? Reparte con los alumnos un queso en tantas, en numerador, denominador y tantas partes para que luego lo vuelvan a unir en un entero. No nos habla de esas cosas. Nos habla de una apertura que va a dar la oportunidad a cada docente de, obviamente, contextualizar, recuperar estos contenidos, recuperar estos desarrollo de aprendizaje, estos procesos de desarrollo de aprendizaje y crear estrategias que sean adecuadas. Pero sobre todo yo tengo esa libertad de poder incluir las tareas, las actividades, los productos y las formas de evaluar totalmente enfocadas a mi grupo para que cubran las necesidades que yo he identificado en mi contexto. Entonces, de aquí partimos con esta idea de que las neurociencias lo que nos dice es recupera los procesos de los alumnos. No te vayas por una línea, no te vayas por aquí porque no hay líneas seguras. Esta no es la única respuesta, ¿no? Habemos un montón de personas y cada persona tiene esa forma particular de concebir el mundo y de hacerse de los conocimientos. Esa apropiación va a ser única y particular. Entonces, observa a tus alumnos, contextualiza, haz una evaluación sistemática de lo que estás viviendo ahí, de ese nivel de competencia curricular. ¿Cómo inicias? ¿Cómo vas avanzando? ¿Y cómo llegas a ese final? ¿Y cómo lo vas a lograr? Mediante opciones abiertas en donde tú puedes utilizar todos los recursos que tengas a tu alcance, porque sabemos que la República Mexicana es muy vasta y que pues no todas las condiciones son iguales. Entonces, si tú tienes la oportunidad de utilizar TIC, utiliza TIC. Si tú tienes la oportunidad de involucrarte en situaciones de la naturaleza, ¿no? Entonces, ve ahí, utiliza el contexto, utiliza lo que tienes para adecuar estos contenidos, estas tareas que te está ofreciendo el programa para llegar hacia tus alumnos. Nosotros tenemos que enriquecer estos contenidos, ¿con qué? Con prácticas pedagógicas pertinentes. Muy bien. También te invito a que seas parte de este pequeño curso taller donde vamos a trabajar sobre esta
metodología activa del STEAM. Vamos a saber qué es, qué beneficios tiene, si toma en cuenta los contextos, cómo puedes aplicarlo, si es para todos los niveles educativos y además si se adecua al plan 2022. ¿Se puede o no se puede? Vamos a checar esa parte, ¿no? ¿Qué les parece? 14 al 18 de agosto de 2023, pues vamos a estar trabajando con esto. Va a estar padre porque vamos a poder aterrizarlo en planificaciones ya así muy concretas, cómo lo puedo ver y cómo lo puedo, sobre todo, utilizar como una dinámica en mi clase, como una estrategia para mí. Muy bien, te agradezco por ver este video, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.